Bueno, ya cumplidas las 7:20, entonces continuemos con el análisis de este artículo 61 que estamos revisando. Entonces ya vimos quiénes son partes, quiénes se ponen en la demanda. Ahora entonces tendremos que, de acuerdo con el numeral tercero del artículo 61, pues determinar el domicilio, la dirección física, el correo electrónico, canal digital de las partes con observancia de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo octavo de la ley 2213 de 2022, y si se ignora la del demandado o la de su representante, si fuera el caso, se indicará esa circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la demanda. Ustedes se acordarán que durante la pandemia se expidió un decreto que fue el decreto 806 del año 2020. Ese decreto fue una medida, pues dentro de las de emergencia de la pandemia, que tenía por objeto facilitar el trámite de los procesos judiciales mediante el uso de tecnologías de la comunicación y la información. Y dentro de esas disposiciones se contemplaba una que tenía que ver con la notificación de las demandas. Entonces, la notificación de las demandas, los actos procesales que requerían una notificación personal, se haría mediante un mensaje de datos enviado al correo electrónico o a la dirección electrónica aportada o dispuesta por las personas para tales efectos. Con las personas jurídicas, pues digamos que no hay mayor complicación porque esa dirección electrónica o ese lugar de remisión, ese buzón electrónico, es el que reportan para efectos de notificaciones judiciales a la Cámara de Comercio en el registro mercantil y es el que aparece en el certificado de existencia y representación legal. Pero con las personas naturales, como no existe ese requisito, eventualmente puede ser más complicado determinar dónde se les puede notificar bajo estos criterios. Eso empezó con la pandemia. Después, para volverlo legislación permanente, porque ese decreto tuvo una vigencia de 2 años, se promulgó la ley 2213, ese artículo octavo pasó del uno al otro, muy similar, y pues se ha vuelto legislación permanente, y esa es el que se hace referencia. Y volvemos al punto de cómo es que el código se pone de alguna manera a la altura de las circunstancias. En cuanto a que reconoce pues una realidad, nosotros todos, y el hecho de que esta clase se esté impartiendo mediante este medio, pues tenemos un espacio digital. Vivimos en un mundo donde lo físico y lo digital se complementan y están todo el tiempo. Entonces, pues, si vamos a vivir en este mundo contemporáneo, pues tenemos que abrirle espacio a las tecnologías de la comunicación y de la información para, pues, poder llevar a cabo esas actividades cotidianas de la vida. Dentro de esas, el ejercicio de la función jurisdiccional y de ciertas funciones académicas. Y además que, digamos, este modelo y este formato tiene facilidades, pero también tiene desventajas. Pues sí nos permite a que personas de muchos orígenes, muchas procedencias y de muchos lugares, pues nos encontremos bajo la facilidad de conectarnos en este caso, a un espacio de Zoom. O sea, acá están personas de todas partes del país y eso nos permite interactuar de una manera muchísimo más fácil, mucho más económica que lo que hubiera sido tener que hacer una presencia física en ciertos lugares. Y pues somos un grupo pues significativo de participantes, pero si lo hiciéramos por diferentes ubicaciones, de pronto no alcanzaríamos una masa crítica y pues nos perderíamos la oportunidad pues de conocernos, de compartir estas ideas, de hablar entre nosotros y de conocernos entre todos. Entonces pues el uso de tecnologías de la comunicación sí tiene sus, digamos, tiene sus grandes ventajas, como también tiene sus grandes desventajas, ¿no? Hay lugares donde la conectividad pues no es la mejor, donde no todas las personas tienen acceso a instrumentos o herramientas
digitales, tales como computadores, tabletas, teléfonos, que les permitan tener ese acceso o los mismos servicios de los paquetes de datos. No todas las personas pueden pagar paquetes que asuman o que permitan cierta carga de datos y esos pues también son restricciones y son limitantes. Y para acceder a la administración de justicia pues no debe haber ese tipo de limitaciones o de talanqueras, sino que pues debe propenderse por la facilidad del acceso y la facilidad de la permanencia. Ahora, como acá estamos hablando de identificación del domicilio, es decir, es el lugar físico donde se ejercen los derechos y se cumplen las obligaciones, pues todos nos enteramos más fácil de las cosas por vía digital. Entonces, pues en este caso, pues se pone la dirección física, pero también la dirección del correo electrónico. Cuando se conoce, si no se conoce, se tendrá que manifestar bajo la gravedad de juramento. Y ahí, digamos que yo soy de la idea de que también debe admitirse la ubicación de las personas a través de las redes sociales o de los medios de comunicación que suela utilizar porque de esa manera se hace público el lugar donde la persona lleva una parte importante de su vida, donde interactúa con otros y pues de esa misma manera ahí se puede interactuar con esa persona. Y una manera de hacerlo es a través de esos mismos canales que todos disponemos. Ahora, no es obligatorio, no es mandatorio tener una red social. Pero si yo tengo una red social que frecuento y que utilizo con frecuencia y solvencia, pues eso es un indicador de que en el mundo digital es un sitio donde yo ejerzo parte de mi vida, podría tenerse como domicilio. Entonces, en los asuntos laborales y de la seguridad social, eh, digamos que esa circunstancia de ubicar a la persona natural no entraña mayor dificultad si nos vamos a la generalidad de los asuntos que llegan a la jurisdicción, en los cuales, en la abrumadora mayoría de casos, quien promueve las acciones judiciales es el trabajador o es el afiliado o es el beneficiario. Es decir, es la persona natural y generalmente dirige su demanda contra personas jurídicas, que son, digamos, como ya les decía, más fáciles de ubicar en el mundo de lo digital y de lo virtual a partir del registro de las direcciones en el registro mercantil. Entonces, pues digamos que no es, en este caso no es tan complejo como sí lo sería en otro tipo de litigios, pero existe esa complejidad que la vamos a solventar de esa manera. O sea, si yo necesito, o sea, si mi demandado de la empresa, no me acuerdo cuál, pues me voy para la Cámara de Comercio con el NID, descargo, bueno, ya no tengo que ir a la Cámara de Comercio, entro al portal de la Cámara de Comercio, descargo el certificado de existencia y representación legal, ahí va a aparecer la dirección electrónica donde se reciben las notificaciones y ahí será donde yo voy digamos, donde voy a reportar ese domicilio. Ahora, la dirección física también es relativamente fácil de conseguir por los mismos medios virtuales. Todos lo hemos hecho. Y eso no es obstáculo para que no se haga. Uno se mete en Google o en un buscador y pone la dirección de tal cosa y pues ahí le aparece el directorio y le aparece la dirección. Y si tiene pruebas cruzadas, entonces pues mira un comprobante, aparece así esta, y luego esa es la dirección que voy a plasmar en la demanda. Profe, Lo, señor, qué pena, lo interrumpo ahí y tengo una pregunta para hacerle y es, hay unos certificados de existencia y representación legal que tienen la dirección y aparece la dirección y abajo aparece una nota que dice que esa dirección no será válida para notificaciones judiciales. En ese orden de ideas, esa dirección electrónica se puede tomar, no se puede tomar, ¿qué conceptos de pronto tienen frente a eso? yo digo que sí se puede, sí se puede tomar porque el registro mercantil está regido pues por normas de orden público que son de aplicación inmediata y de interpretación restrictiva y pues una persona no puede sustraerse de los datos que están en los registros públicos. Entonces yo no puedo reportar la dirección de mi casa, pero ahí no me mande correspondencia. Igual me va a llegar. Y además, como el acto de notificación es un acto procesal que en este caso está sujeto y condicionado a
¿cómo se llama? A la validez que da la misma aportación que hace la persona, pues yo creo que se puede tener por válido. Y fíjense que esa es a veces una como estrategia como para que yo no, pues acá estoy, pero no me dejo notificar. Y ya digamos que ante la jurisdicción esa circunstancia no funciona porque si es un lugar que tiene, además que suele ser notificaciones que jamás serán judiciales, @laempresa.com. O sea, es un dominio de, 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 eh, de propiedad o alquilado o dominado, valga la redundancia, por esa empresa. Entonces, pues es claro que lo que se recibe allí se recibe con presunción de legitimidad en el conocimiento de esa persona. Entonces, pues en ese orden de cosas, pues por más que diga que no se deja notificar o que ahí no es donde lo notifiquen, pero es la que está aportando en el certificado de existencia y representación legal, esa es. Y, y, y vea que pasa una cosa interesante, que es algo que vamos digamos, que se nos va a volver de nuevo relevante. Vamos como en péndulos, ¿no? Entonces pasamos de que todo tenía que ser físico y ahora todo tiene que ser digital. Pero entonces, cuando todo es digital, entonces hay muchas circunstancias en las que lo digital no llega, no alcanza, no funciona. El famoso el sistema se cayó. Si alguno de ustedes ha hecho el deber de erradicar algo en SIUC, lo sabe. Entonces, va para allá y va para acá. Tenemos que tener la opción de lo físico. Entonces, no obstante, eh, privilegiarse lo digital, no se descarta lo físico. Fíjense lo que dice el artículo 76 del código de esta ley 2452 que estamos comentando, que dice lo siguiente. Cuidado. Artículo 70 y... ¿Qué se me hizo? A ver, ahí, ¿dónde está el 76? Ahora se me perdió. 74. Acá está. Artículo 76. Uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. En el trámite y actuaciones que conoce la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, se usará la tecnología disponible para la automatización de procesos con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia y ampliar su cobertura. En todo caso, se permitirá el uso de medios físicos cuando no sea posible hacerlo por canales digitales. Dice el inciso segundo. El correo electrónico al cual se remitirán las actuaciones procesales de las partes, sus representantes y apoderados será el que hayan indicado en la demanda o en cualquier otro acto del proceso. Siguiente inciso señala que si se desconoce el correo electrónico de alguna de las partes, sus representantes o apoderados, la comunicación y publicidad de las actuaciones se realizará en los términos de este código para las actuaciones adelantadas por medios físicos. Y el inciso final dice, la autoridad judicial contará con medios que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. Entonces, este artículo 76, que es el que inicia el capítulo de la regla general de procedimiento, plantea eso. O sea, tiene que estar en algún lado. O sea, no puede no estar. Ahora, se dan casos donde definitivamente es imposible de ubicar, bueno, ya eso es otro tema, pero la máxima de la experiencia nos enseña que las personas tienen un domicilio y que tienen un correo electrónico y que tienen una dirección electrónica y que tienen un espacio en donde estar. Habrá excepciones, desde luego, pero en términos generales y en actividades reguladas, como es la actividad empresarial, suele haber. Y como la conflictividad laboral suele estar asociada a este tipo de actividad empresarial, pues se encontrará. Hay que buscar el modo y eso se puede de esa manera. Pero sí, mi querida doctora, puede que pase esa circunstancia, pero hay que, con el marco normativo, buscar el modo de ubicar que vive en la calle Primera con carrera Primera, pues listo, se le notifica personalmente y se lleva el documento y se hace la notificación servientrega, pues la de enviar el citatorio y todo lo demás. Muy bien. Eh, el numeral quinto plantea el punto de la determinación de las pretensiones. Dice que pues, la demanda deberá señalar lo que se pretenda, expresado con claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.
no es necesario cuantificar monetariamente cada pretensión. Y acá en este numeral quinto del artículo 61 es donde vamos a articular lo que veníamos diciendo hace un ratico, porque fíjense que el quinto se refiere a lo que se pretenda, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados, y ¿dónde es que está? Y el numeral octavo se refiere a la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba que el demandado pretenda hacer valer. Este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder y señalará los documentos que el demandado tiene para que éste los aporte. Entonces, ahí está la estructura básica del proceso. Pretensiones, hechos y omisiones y pruebas. Siguiendo la línea de lo que planteamos, vamos a irlos viendo uno por uno y empecemos entonces por el tema de las pretensiones. La pretensión, pues como ya todos lo sabemos, es el contenido material de la solicitud que formula el demandante ante la jurisdicción. Es aquello que se busca obtener. Y se busca obtener como consecuencia de la aplicación del derecho en una situación jurídica concreta. La pretensión es aquello que el demandante busca obtener con base en la situación jurídica que subyace al conflicto. Esas pretensiones van a depender del tipo de relación o de circunstancia subyacente al conflicto en la que se encuentre la persona. Entonces, por ejemplo, si yo soy afiliado a una entidad del sistema de seguridad social de pensiones, me reconocen la pensión, pero yo considero que no está bien liquidada porque o soy beneficiario de transición, ahora que con la ley 2381 va a volver si pasa el juicio de exequibilidad, va a volver a hablarse de régimen de transición. Entonces, como soy beneficiario del régimen de transición, a mí me tenía que aplicar el IBC, el IBL del artículo 21 de la ley 100 y no tal, entonces mi pensión vale tanto y tal. Bueno, entonces empezamos con artículos, sí, sí. Entonces empezamos con esa serie de debates. ¿Cuál es mi pretensión? Mi pretensión es que se reliquide mi pensión. Pero ¿por qué estoy pidiendo que se reliquide la pensión? Entonces ahí tengo que contarle la historia al juez. Tengo que contarle que yo estuve afiliado a Colpensiones durante tanto tiempo. Cuando entró a regir la norma, yo cumplía con los requisitos del artículo, no, ¿cuál es el del régimen de transición? 80, bueno, el que fuere. Cumplí con esos requisitos, luego yo soy beneficiario de transición, me reconocieron la pensión en tal fecha con la resolución tal, pero resulta que me la liquidaron conforme con la ley 2381 y yo soy el beneficiario, es del régimen de ley 100 y ley 797. Entonces, le cuento la historia porque es que le tengo que narrar unos hechos, pero es que esos hechos yo los tengo que probar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los voy a probar? Los voy a probar mediante los medios de prueba, valga la redundancia, que están previstos en el código y que sean conducentes y pertinentes para sustentar, para demostrar el hecho que sustenta la pretensión. Entonces, si lo que yo pretendo es que se reliquide mi pensión, entonces tengo que demostrar, primero, pues cuento los hechos, ¿no? Pero tengo que demostrar, primero, que yo estaba afiliado a Colpensiones. Segundo, que yo cumplía los requisitos del régimen de transición. Tercero, que conforme con esos requisitos del régimen de transición, tenía derecho a un IBL de tal manera. Cuarto, y esta es otra cosa, que el demandado no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces, ¿cuáles son las pruebas conducentes y pertinentes para probar ese tema probatorio? Pues básicamente va a ser prueba documental. Entonces yo tendré que aportar mi registro civil, tendré que aportar mi cédula, la afiliación a Colpensiones, la historia laboral, la resolución mediante la cual se concedió la pensión. Y si ya estoy muy llevado de la emoción, entonces un dictamen pericial en el que yo presento la liquidación que debía haberse hecho y no se hizo. ¿Eh? Entonces, fíjense que ahí, con esos tres elementos, hechos y omisiones, pruebas y pretensiones, se construye todo.
Ahí es donde ¡pum! Quedó construido, quedó construido el corazón de la demanda. Y como vemos, las pretensiones surgen de los hechos y los hechos se acreditan mediante pruebas. Entonces, articulo esa construcción y lo voy planteando ahí. Entonces, eso en ese caso que estamos planteando, ¿no? Pero también pueden darse cualquier cantidad de conflictos, pero grandes categorías. Entonces, una que sea bueno es que, a ver, un caso de una pretensión principal y subsidiaria. Venga a ver. Eh, no, pero es que eso sí ya es muy viejito y ya no volverá mucho. Que me pague la indemnización del 65 o que me reintegren cuando era el tema del reintegro. Entonces tengo que hacer el mismo ejercicio, pero entonces acá me voy a tener que ir para el artículo 62 que se refiere a la acumulación de las pretensiones. Entonces, estamos en el numeral quinto del artículo 61, que se refiere a que dentro de la estructura de la demanda yo tengo que presentar las pretensiones individualizadas, no las tengo que liquidar, no necesariamente las tengo que liquidar. Y aprovecho que estoy hablando de eso para plantearles un tema. Cuando ustedes demandan, sí, cuando usted es demandante, usted busca que el juez le dé la razón, que la jurisdicción le dé la razón. Y el juez, la jurisdicción, está compuesta por seres humanos que funcionan con un cerebro que funciona a través de sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es como una deficiencia de juicio por virtud de la cual uno suele funcionar de una manera poco reflexiva. Para efectos digamos, de profundizar en el tema de los sesgos cognitivos, hay una obra muy interesante de un psicólogo israelí el psicólogo se llama Daniel Kahneman, y el libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. Un ladrillito por allá está arriba. Bueno. Y pues ahí se explica muy bien el tema de los sesgos y cómo inciden en la manera como funcionamos todos. Entonces, partan del hecho de que ustedes le presentan una demanda a un funcionario judicial, a un juez, que en su despacho tiene otras 1.200 demandas. Unas más complejas, otras menos complejas, pero igual 1.200, que tiene que hacer audiencias, que tiene que fallar tutelas, que tiene que entregar títulos, que tiene que estar pendiente de un montón de vainas. Entonces esa persona no le va a dar mucha prioridad, y estamos hablando de cómo funciona, no de un asunto deontológico o ético, porque ahí no estamos hablando de una falta a la ética ni a la gestión, sino de cómo funcionamos las personas. Eso es lo que le pasa a cualquiera de nosotros cuando uno llega a la oficina y se encuentra el escritorio lleno de vainas. Uno dice, uy, no. O sea, esto hay que evacuarlo. Entonces, uno espera que le den la razón. Y la persona y la institución, el conjunto de cosas que le van a dar la razón, está compuesto por personas, o ahí hay personas que por más que quisieran dedicarle tiempo de calidad a cada uno de los procesos, a cada uno de los asuntos, no lo pueden hacer como quisieran. Entonces, cuando yo formulo la demanda, tengo que hacerla. Cuando yo redacto la demanda conforme con esas reglas del 61, debo procurar hacerlo de tal modo que yo sepa que esto es un asunto más para el juzgado. Y como es un asunto más, se lo tengo que poner tan claro y tan contundente como para que cuando el juez lo lea, diga, oiga, sí, tiene razón, y venga y se lo saco rápido. El demandante tiene la ventaja de que puede generar en el juez una cosa que se llama el sesgo de confirmación. ¿Eso en qué consiste? Las personas somos más dadas a validar y a creer aquella información que recibimos que confirma lo que ya nosotros sabemos
y que confirman lo que nosotros ya creemos. Por eso es que es tan difícil convencer a una persona de que vote por un candidato distinto a aquel por el que siempre vota, porque esa persona ya está convencida. Entonces esa persona solamente aceptará aquella información que confirme lo que ya sabe o que por lo menos no lo ataque o no lo desvirtúe. Y eso nos pasa en todo y a todos todo el tiempo. Porque hay unas personas a las que les gusta más una música que otra música. ¿Y por qué son más dados a consumir más música nueva de ese género musical que les gusta que de otro que no? Porque el género musical que les gusta confirma lo que ya ellos están habituados a escuchar. Y no les exige un esfuerzo mental adicional. Pero entonces, si por ejemplo a usted le encanta, a ver, le gusta la música de Juan Luis Guerra, y de pronto a alguien le dice, no, pero es que por allá hay un grupo de música electrónica británico que se llama The Chemical Brothers, son buenísimos. Y usted dice, pues, qué buenísimo va a ser, si esos son puros pitos y puros ruidos ahí, y es el mismo sonsonete todo el tiempo. Yo no entiendo cómo le puede. En cambio, Juan Luis Guerra es una maravilla, y es más, si oigo Willy Colón, estoy más dispuesto a aceptar que Willy Colón es chévere porque se parece a Juan Luis Guerra, a que voy a oír a Fatboy Slim y a Chemical Brothers. ¿Ve? Porque confirma lo que yo ya sé. Es más fácil que yo valide algo que ya sé a que tenga que reflexionar. Eso lo explica Kahneman muy chévere con las funciones del cerebro tipo uno y tipo 2. El tipo uno es rápido, salta a conclusiones, no se detiene mucho. El tipo 2 es reflexivo. Por eso es que cuando uno está aprendiendo algo nuevo o prestando atención en algo, se cansa mucho porque el cerebro consume energía, consume mucha energía. Entonces, cuando ustedes estén estudiando, pongan a la mano algo que tenga calorías y van comiendo y verán que no se cansan tan rápido y que aprenden mejor y tomen agua. Entonces, eso compensa el consumo energético del cerebro. Mientras que hay actividades lúdicas donde uno no tiene que pensar nada y puede pasar horas y no se aburre. ¿Ven? Entonces, eso nos pasa a todos y le pasa al juez. Entonces, al juez hay que llevarle la demanda tan claritica como para que la lea y diga, oiga, sí, pero por supuesto, y además, mire, los hechos cuadran con las pretensiones, ya que están todas las pruebas. No, usted tiene razón. Y va a tramitar el proceso, pero ya tiene un sesgo de confirmación y al demandado le toca romper ese sesgo de confirmación. La labor del demandado es más compleja porque tiene que pelear contra esa primera impresión. Ese famoso dicho de que el que pega primero pega dos veces, acá tiene toda la aplicación, toda la procedencia. Entonces, como los jueces habitualmente son personas que ya son mayores de 30 y alguitos años, pues ya usan gafas. Entonces, escriba su demanda en una letra que sea fácil de leer. Hombre, como eso se va a leer en computador, busque que tenga un contraste. Entonces, no ponga una hoja blanca porque brilla mucho. Póngalas en color cartoncito, que no brillan tanto, entonces son más cómodas de leer. Y uno dice, esas pendejadas, eso ¿para qué? Eso facilita ver el expediente y además le va creando como una marca personal. Entonces, cuando en cualquier juzgado, esa es la demanda de fulano, y ese siempre suele ser acertado, entonces ya les genera un sesgo. Lo mismo como hay otros que se encargan de generar el sesgo de que eso solamente dicen cosas que no son y las demandas son muy flojas y nunca tienen razón y alegan por todo y pelean en todas las audiencias y todo. Eso también va generando sesgos y le va generando cierta resistencia a los funcionarios judiciales. Entonces, eso también Kahneman habla de eso, es el efecto halo y el efecto Horn. Halo como la aureola que tienen los santos. Horn como los cachitos que tienen los demonios. Y por eso es que uno ve a Messi haciéndole propaganda a unas papas fritas, porque Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo, entonces se supone que el mejor solo come las mejores papas. Y cuando alguien cae en desgracia, puede después hacer todo lo que quiera, bueno, pero ya uno se queda con la idea de que se cayó en desgracia, ¿sí ven? Entonces es jugar un poco, o no jugar, tener presente la psicología, porque incide en la manera de decir. Entonces, cuando presenten sus demandas y las construyan, lo mismo para sustentar un recurso. Lo mismo para una demanda de casación, un recurso de revisión, para cualquier actuación en la que ustedes tengan que convencer a alguien.
Y un proceso judicial es un proceso de convencimiento del juez. Hombre, yo tengo razón. Lo mismo va a pasar con el demandado, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es facilitarle la decisión. Y entonces, para facilitarle la decisión, yo ya sé, cuando estoy construyendo la demanda, que armo hechos, pruebas, hechos, pretensiones. Y esto concluye solito. Y al concluir solito, le estoy facilitando la función al juez y le estoy dificultando la defensa al demandado, si hago bien el ejercicio. Entonces eso va a hacer que el demandado conteste efectivamente su demanda, pero también piense en que de pronto es mejor conciliar. Porque si ya categóricamente todo está aprobado y todo está aprobado de tal manera que es muy difícil decir que no, pues no tiene mucho, o sea, no se siente uno bien llegando al juzgado a negar lo evidente, porque además queda mal ante el juez. Entonces, y eso también genera un efecto Horn y también genera un sesgo, y en fin, empiezan a pasar cosas. A todos nos pasa todo el tiempo. Entonces, a la hora de formular las pretensiones, que es lo que señala el numeral quinto del artículo 61 del código contenido en la ley 2452, pues vamos a leerlo en clave con el artículo 62 que se refiere a la acumulación de pretensiones. Entonces ese artículo nos dice, y para cerrar, ¿no? Entonces dice, no hay que liquidar, pero mejor liquide. Diga cuánto vale de una vez, porque entonces usted ya le pone una cifra al juez en la mente. Una cosa es decir, le estoy pidiendo la moratoria y otra cosa es decir, le estoy pidiendo 100 millones por moratoria. El juez ya tiene en la mente 100 millones. ¿Eh? Eso es otro sesgo. Se llama efecto ancla. Entonces usted plantea eso y eso le ayuda a que tenga un mejor éxito al formular una demanda. Lo mismo a la defensa, eso, de la defensa ya hablaremos de eso, pero maneja más o menos la misma lógica. Entonces, cuando vaya a formular sus pretensiones, va a mirar que las individualiza, las formula con claridad, las individualiza y determina la posibilidad de acumularlas. Entonces, el artículo 62 señala lo siguiente, establece lo siguiente. El demandado podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. El primero, que el juez sea competente para conocer de todas sin tener en cuenta la cuantía. El segundo, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se formulen como principales y subsidiarias. Y la tercera, que las pretensiones, que todas puedan tramitarse por el mismo proceso. Los que tengan unos añitos, así como yo, se acordarán que este es el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Esa regla de acumulación no ha cambiado y va a ser la misma. Entonces, puedo acumular diferentes pretensiones que no necesariamente tienen que conectar siempre y cuando el juez para conocer, el juez que conozca tenga competencia para conocerlas todas, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias y que todas se puedan tramitar por el mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, en este régimen del código de la ley 2452. Yo voy a pedir un reintegro por un fuero de salud y además voy a pedir el pago de la reliquidación del trabajo suplementario porque no se incluyeron unas horas extras y unos dominicales. Son esas dos vainas. Entonces vamos a ver si si ese conjunto de pretensiones yo lo puedo acumular en este régimen de la ley 2452. Vamos a ver lo primero, que el juez sea competente para conocerlas todas. Es un juez laboral y no tengo que tener en cuenta la cuantía, entonces juez laboral y como ahí hay una pretensión de reintegro por fuero de estabilidad ocupacional por motivos de salud, entonces eso será circuito. Listo. Va. Primer punto, bien. Las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Acá no se excluyen porque una cosa es el reintegro y otra cosa es la reliquidación de salarios y de aportes. Listo. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Ahí voy a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque resulta que el reintegro
se tramita mediante un procedimiento especial que es el previsto o el que manda el artículo 300 del código, mientras que la pretensión de la reliquidación se tramita por la vía del ordinario del 250 y cosiat, de, que está en el código. Entonces, en ese caso, yo no podría acumular las pretensiones. Y no las podría acumular no porque el juez no sea competente ni porque se excluyan, sino porque se tramitan por vías procesales diferentes. De pronto alguien dice, no, pero es que por economía procesal y por interpretación, entonces se puede, no va a ser posible por cuenta de la existencia de una norma especial. Y recordemos que el procedimiento está contenido en normas de orden público que son de obligatorio cumplimiento de interpretación restrictiva y que prevalece el principio de la especialidad. Si hay norma especial, la norma especial prevalece sobre la norma general. Y aquí hay una norma especial que se llama artículo 300. Entonces ahí ya no puedo, ya no puedo acumular pretensiones. El inciso segundo, porque es que el inciso primero tiene tres numerales, el inciso segundo del artículo 62 se refiere a la acumulación de demandas. Vamos a ver. Entonces dice acá. También podrá formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandantes, aunque sea diferente el interés de unos y otros en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando provengan de la misma causa. B. Cuando versen sobre el mismo objeto. C. Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia. D. Cuando deben servirse de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés jurídico. En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado. Esa es la acumulación de demandas del Ejecutivo ahí sí, de toda la vida. Y por último, tenemos lo que dice el inciso final, que cuando se presente una acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa. Empecemos por eso último. Si, o sea, si no se cumplen las reglas de acumulación de demandas, pero sí la de pretensiones y no se alega, se queda subsanado. Pero recordemos que el juez sea competente para conocer de todo, que las pretensiones no se excluyan entre sí y que además se puedan tramitar por el mismo procedimiento. Si se cumplen esos tres, se puede subsanar lo de que provengan de la misma causa, que verse sobre el mismo objeto, que cuando se hallen que se hallen en relación de dependencia y cuando deban servirse de unas mismas pruebas. Un ejemplo de esto último, yo demando a un empleador que no hizo aportes al sistema de pensiones. Y en esa misma demanda yo puedo demandar a la entidad del sistema de pensiones para que reconozca la pensión. Eso yo lo podría hacer en dos procesos separados, pero resulta que la causa es la misma, una relación de trabajo donde se debieron haber practicado aportes. ¿El objeto cuál es? El objeto del proceso es obtener la pensión. ¿Hay relación de dependencia? Sí, porque de la condena al pago de los aportes en mora depende de la acreditación de las semanas de cotización y con eso es que se causa la pensión. Y las pruebas van a ser las mismas. Contrato de trabajo, prestación de servicios y la prueba de la omisión de que no se pagaron los aportes. Entonces, en ese caso yo puedo acumular esas dos demandas que podrían ser separadas en una sola. Entonces, ahí es una aplicación práctica del principio de economía procesal. Entonces, ¿puedo acumular las pretensiones? Sí, bajo las reglas del artículo 62, y es bueno hacerlo. Ahora, dependerá también de las circunstancias concretas de cada asunto. Ya eso se lo marca, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada conflicto que vaya a ser judicializado. Porque de pronto va a haber eventos en los cuales es mejor irse solito y va a haber eventos en los cuales es mejor irse acompañado. Va a haber eventos en los cuales es mejor acumular, va a haber eventos en los cuales es mejor presentar las pretensiones por separado. Pero ¿eso qué lo determina?
lo determinan las condiciones concretas de tiempo, modo y lugar. Recordemos que quien estructura el conflicto es el demandante, porque el demandante al construir la demanda es el que marca el derrotero, es el que señala por dónde es que quiere que se tramite esa controversia que le está presentando a la jurisdicción. Muy bien. En cuanto a los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones clasificados y enumerados, Doctor, disculpe, señora yo tengo una pregunta. Isabel, señora. Doctor, bueno, resulta que en el artículo 25A del Código del 48 Ujú. teníamos un inciso que decía, también, no, el inciso es el siguiente, en la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegue a causar entre la prestación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias. Sí, Este, esto ya no está en el artículo 62. en el artículo 62. Entonces, la pregunta es, ¿se entendería que ya no se puede pedir en una pensión, que es lo más común, las mesadas pensionales? No, claro que se puede. Pero ¿por qué ahora ya, o sea, por qué esta omisión de algo como tan importante que traía antes el 25A? Mire, yo tengo una aproximación para esos vacíos que la suelo explicar de una manera literaria. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Y de qué se trata? Para hacerlo rápido. De que un señor en el siglo XIX, francés, quiere volver a escribir el Quijote, pero no lo quiere copiar, sino que quiere que se le ocurra a él solo. Entonces, logra que por allá, y aprende un poco de vainas y estudia español del siglo de oro y un poco de cosas, y logra escribir unas cuantas líneas que son iguales a las del Quijote de Cervantes, pero que son distintas porque se le ocurrieron a él. ¿Y por qué me parece que es útil ese ejemplo para explicar esas razones del código? Cuando nos pusimos en tarea de escribir el código nuevo, porque hubo un poco de gente ahí que participaba, nosotros desde el instituto teníamos ahí unas reuniones, un comité, aportamos un poco de ideas, muchas cosas, pero quien termina redactando el texto es la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral, que socializa el texto, todos le metimos mano y estudiamos y íbamos a las comisiones y hablábamos y tal y toda la cosa. Pero la idea del autor era escribir un código que regulara de manera autónoma e integral el procedimiento laboral, que terminó pareciéndose mucho a las disposiciones del proceso civil. Ustedes ya tuvieron clase con Samir, ¿cierto? Sí, doctor. Y Samir es uno de los críticos más duros a esa parte del código porque él dice, es que lo que hicieron fue copiar y pegar cosas del Código General de Proceso. Y le cambiaron el número. Y copiaron vainas que no tenían que copiar, con los herederos indeterminados. Una vaina para qué en laboral. Entonces, se tomaron instituciones que ya venían muy decantadas del Código de Procedimiento Civil, que de pronto al procesalista laboral, por la norma expresa del 48, como que le resultan chocantes, o uno dice, bueno, acá hay una omisión, ¿por qué no se dijo? ¿Por qué no se planteó esto? Eso mismo nos lo vamos a encontrar cuando vean el Ejecutivo, que no se incluyó precisamente el tema, que no hay una previsión de las obligaciones periódicas y de las obligaciones de hacer o de dar. ¿Y cómo se hace para hacer esa vaina? Entonces, el punto es, por la forma como se construyó el código, uno podría no, usted lo ha denunciado, identificar una omisión. ¿Por qué ya no se habla de las prestaciones periódicas? ¿Será que ya no se puede volver a demandar? ¿Será que entonces es solamente hasta el momento de la presentación de la demanda? Entonces la respuesta es, no es que no se puede, es decir, sí se puede, claro que se puede y se debe, porque lo que va ahí es que las prestaciones periódicas se asimilan a los frutos civiles que produce una cosa. Es como cuando, por ejemplo, se ejecuta un título valor por el valor y por los intereses.
¿Cuánto valen los intereses? Los que se liquiden en el momento de la liquidación del crédito. Algo así pasa con las mesadas pensionales. No es solamente las mesadas pensionales causadas hasta el momento de la presentación de la demanda, sino aquellas que se causaren y se siguieran causando hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. Y no hay ningún problema en proponer así la pretensión. Ya. Listo, Entonces, doctor, muchas gracias. eso es lo que le pasa a uno cuando uno quiere ser original. Pero bueno, son vainas de, 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 de atreverse a hacer una obra como esta. Muy bien. Entonces, se plantean los hechos y las omisiones, como lo dijimos, las pretensiones van amarraditas. Y hablando de los hechos, ahí hay una discusión, si ven que todo esto son discusiones, los procesalistas somos muy dados a pelear entre nosotros y nosotros mismos con nosotros. Entonces, respecto de los hechos, hay toda una línea que se ha venido construyendo en los últimos, ¿qué será?, 40 años, acerca de qué es lo que se prueba en el proceso. Y hay una línea que es la de la tendencia, la de, ¿cómo es que se llama?, la epistemología judicial, que ha dado para que en una universidad muy querida en España, que es la Universidad de Girona, se haya configurado lo que se ha dado en llamar la escuela del derecho, la escuela del razonamiento probatorio. Y entonces ahí se debaten los temas de qué es lo que se prueba en el proceso. Generalmente hay muy asiduos civilistas y penalistas, laboralistas no hay muchos. Pero por cuenta de eso, entonces surgen discusiones tales como ¿qué es lo que se prueba en el proceso? ¿Se prueban los hechos o se prueban afirmaciones respecto de los hechos? Ahora, ¿qué es probar? Probar es demostrar, probar es acreditar, probar es argumentar de manera que la proposición sea lógicamente válida y ahí se puede quedar uno al infinito. Como lo que nos interesa es tener, digamos, una solución práctica para problemas prácticos, que son en última los problemas procesales, vamos a partir de la premisa de que al proceso se llevan hechos, entendiendo como hecho un fenómeno que sucede en el mundo, algo que pasó. Y los laboralistas, digamos que lo podemos entender fácil porque partimos de la realización del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Qué es la realidad? Eso es una pregunta filosófica complicadísima, pero es real aquello que yo puedo percibir materialmente, aquello de lo que yo puedo dar fe. Yo puedo decir que es real el computador mediante el cual estoy hablando con ustedes, porque lo tengo enfrente, lo puedo alzar, lo puedo tocar. Eso es real. Esa realidad, esa materialidad prima sobre las formalidades o sobre las abstracciones. Entonces, cuando vamos a escribir nuestra demanda y vamos a narrar los hechos, lo que nosotros hacemos es eso, utilizar el lenguaje para verbalizar cosas que han pasado. Y las cosas que pasan dejan una huella, siempre y cuando uno quiera que esa huella, ¿no? Pero bueno, las cosas que pasan quedan. Entonces, cuando voy a construir la demanda, yo voy a plantear los hechos. Esos hechos salen de la situación jurídica que subyace al conflicto. Y para que veamos cómo es que se componen, y yo sé que ustedes lo han hecho porque si han sido demandantes lo han hecho, pues uno cuando va a demandar, por ejemplo, una indemnización por una terminación sin justa causa, ¿cuál es el primer hecho que uno pone en la demanda? Fulano de tal trabajó al servicio de la empresa tal, de tal fecha a tal fecha. Es el primer hecho. Ese hecho, cuando yo lo refiero así, es porque algo pasó. Y si eso pasó, dejó alguna huella. ¿Cuál es la huella de la relación de trabajo? El contrato de trabajo, la afiliación al sistema de seguridad social, las colillas de pago de los salarios. Esos son pruebas que demuestran que lo que yo digo en ese hecho sucedió. Sigamos. El salario era de 5 millones de pesos. Ese hecho yo lo pruebo con
el contrato con un comprobante de pago de salario. Bueno, llegado el día 15 de febrero del año Pirulín, el señor no consignó, el empleador no consignó las cesantías. Entonces, ese hecho ahí lo que estoy poniendo de presente es una omisión, algo que no pasó. Ahí viene el famoso tema, la prueba del hecho negativo. Entonces, ¿cómo se prueba el hecho negativo? La contraparte tiene que probarlo, ahí hay una inversión de carga probatoria. Listo. Pero fíjense a lo que voy. Los hechos y las omisiones es contar el cuento y contar el cuento respecto de lo que pasó. Uno a veces en los hechos se confunde un poco cuando está construyendo los hechos porque empieza, no, es que la sentencia SL, no me acuerdo cuál, de no me acuerdo qué año, definió tal cosa en estos términos. ¡Pra! Eso no es un hecho. Eso es una afirmación respecto de una providencia judicial, pero eso no es un hecho. Otra vez, el artículo primero de la ley primera dice tal cosa. Eso no es un hecho. Eso es una cita legal. Hecho es el 19 de marzo de 2026, Carlos Prieto nos aburrió soberanamente hablándonos de procesal. Eso es un hecho. Y eso se puede demostrar. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a construir los hechos y las omisiones, las vamos planteando así, contando esta cosa, esta cosa, esta cosa. Y ojalá en párrafos. Porque es que la otra, ya se digamos una técnica de litigio, que yo creo que al que la aplica no le suele salir tan bien por una razón, porque le enreda la vida, que en un mismo párrafo mete 5 hechos. Entonces yo iba caminando por acá por la Avenida La Esperanza y de pronto entonces vi que venía un carro y entonces cuando vi que venía el carro entonces yo le boté una bolsa, pero esa bolsa no le pegó al carro sino que rebotó y entonces ahí había una caja de leche, bueno, no sé, empiezo a contar un poco de vainas en un mismo párrafo. Entonces ese mismo párrafo, ese solo párrafo se vuelve supremamente complejo porque no se puede contestar ni es cierto o no es cierto. Y muchas veces el que lo formula así complejo es para que el demandado se lo conteste con esa expresión, es cierto, confesó todo ese poco de cosas. O para que le diga no es cierto, pero si le dice que no es cierto, le tiene que empezar a explicar un montón de vainas, entonces se puede enredar, entonces preferirá contestarlo como no me consta, pero si no contesta no me consta, entonces eso es como si no lo hubiera contestado, entonces se le da por cierto, entonces es para eso. Pero sí, y además le meto como cosas que sí pasaron y que no pasaron, pero que sí son verdad, pero que es una conjetura, y le meto la cita del artículo. Mejor dicho, armo un sancocho ahí. Si tiene la desventura de que le toque un abogado juicioso para contestar la demanda, entonces ese abogado le coge el hecho y le dice, distingo. En cuanto a, y le parte el hecho, taca, 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 y se lo empieza a fraccionar, a fraccionar, a fraccionar, y entonces el juez ve eso y le tumba el sesgo de confirmación que ya tenía. ¿Por qué? Porque cuando se lo desmenuzan, lo pone a pensar al juez y le dice, oiga, eso que yo estaba convencido, como que ya no. Entonces venga a ver, pienso, y si se ponen a pensar y escarbar, se le encuentran cosas. Mientras que si lo que yo propongo es un hecho que casi que es una línea, fulano de tal trabajó al servicio de la demandada de tal fecha a tal fecha, y además en las pruebas está contrato de trabajo, ¿cómo contesto yo ese hecho? O sea, ¿cómo va a decir? No me consta. Ay, pues es que ahí está el contrato. O si voy a decir que no trabajó, tengo que decir, no es cierto, el señor iba a tomar gaseosa y tengo que demostrar que iba a tomar gaseosa. ¿Sí? Entonces, los hechos son narraciones de lo que pasa en la demanda. Y hay que plantearlos así, de manera clara, categórica. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es convencer al juez de que tenemos razón. Y se incluye una clausulita que me parece que es interesante, que es que esos hechos se tienen que presentar clasificados y enumerados. Antes simplemente eran individualizados. Ustedes se acuerdan del artículo 25.
Pero cuando hablamos de clasificados y enumerados, acá ya estamos también diciéndole al juzgado, oiga, no se ponga a inadmitirme porque no le clasifiqué, enumeré o porque le puse A, B, C y usted quería uno, dos. No, acá ya es numerado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Porque es que eso también facilita la fijación de los hechos del litigio cuando lleguemos a la audiencia de trámite. Entonces, vean que todo se articula. Esto es un sistema, ¿no? Entonces, yo le enumero los hechos, pero no basta con que los numere, sino que los clasifico. ¿Cómo así los clasifico? Recordemos que la base de todo esto que nosotros estamos haciendo, es decir, la demanda, es una cosa que se llama la relación jurídica que subyace al conflicto. Y esa relación va a tener diferentes elementos o categorías o compartimentos o grupos o lo que fuere. Entonces una primera categoría que se llama relación de trabajo. Entonces ahí voy a contar todo lo que tiene que ver con la relación de trabajo. Y le pongo ese título, A, relación de trabajo. Y ahí le estoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Ahí ahí ahora se me perdió. Lo estoy clasificando en una categoría. Hechos relacionados con la relación de trabajo. Pam, 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 pam. Listo. Siguiente punto. Hechos referidos a la remuneración. El salario era de tanto, tanto. Hechos referidos a la afiliación a la seguridad social. Está afiliado a nuestro total. Ahora sí, hechos referidos a la pretensión. Entonces, con base en todo esto que ya está señalado acá, entonces yo le voy a decir al juez, oiga, vea, la pretensión es la indemnización. Y esa indemnización del 65 se causa es cuando no me pagaron a tiempo. Entonces, el empleador no pagó esto en tal fecha, no pagó esto en tal otra, no pagó ta, 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 ta. Entonces, esa clasificación y enumeración sirve para que ya el demandante, el demandado y el juez construyan un modelo mental de análisis. Si ustedes, por ejemplo, se meten a la aventura de hacer una maestría, de hacer un doctorado, se van a encontrar que en algún momento de la vida les van a pedir hacer una monografía, van a tener que escribir algo. Y entonces el director de ese trabajo les va a amargar la vida con la pregunta, que en este caso se llama el problema jurídico a resolver, que uno lo tiene que identificar claramente en su pretensión. Acá lo que yo quiero es que usted haga esto, juzgado, resuélvame esta vaina. Y el juzgado sin duda le dice, al problema jurídico a resolver es si esto es o no es tal vaina. Entonces, esa pregunta debe fijarse un objetivo general y unos objetivos secundarios y tiene que establecer un método de manejo de la información. Entonces, tiene que plantear una metodología. Entonces, la metodología que vamos a utilizar acá es la de análisis documental. Listo. Entonces, ya el lector sabe que se va a enfrentar es a un análisis documental. Entonces, yo voy haciéndole eso. Acá es exactamente lo mismo. Cada demanda es un proyecto de artículos científicos, si lo queremos poner así, donde el objetivo es condene y que me paguen. Entonces, esa clasificación y enumeración de los hechos y de las omisiones sirve para generar ese esquema. ¿El método cuál es? Es análisis documental, es un análisis cualitativo y cuantitativo de la existencia de una relación de trabajo y del cumplimiento de las obligaciones legales que surgen para el empleador, si es el caso de una demanda de ese tipo. Pero si estoy demandando una entidad de seguridad social, entonces va por otro lado y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, de ahí la importancia, no es simplemente empezar a hacer una narración. Y algo que sí es muy importante, lo que les digo, claridad, mucha claridad. El abogado eficiente en un despacho judicial es el que es claro, es el que es conciso. No es el que se pone a darle mucha vuelta. La retórica la debe dejar uno para las clases si es que se la aguanta. Pero a la hora de litigar y hacer la demanda de litigar, debe procurar ser tan práctico como le sea posible y tan concreto y tan asertivo como se deba hacer para obtener el resultado que es el que se busca. Si vamos a hablar de fuentes de derecho, pues hay un acápite. El acápite
está previsto en el numeral séptimo, que se refiere a los fundamentos y razones de derecho expresados en forma sucinta y clara, salvo para quien litigue en causa propia y no tenga la calidad de abogado. Entonces, si ustedes van pues, a hacer su demanda, hay un acápite que es el de fundamentos y razones de derecho. Entonces ahí tienen que poner la proposición jurídica que sustenta las pretensiones. Entonces, si es un tema de contrato realidad, pues tiene que estar el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene que estar el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Si es un tema de naturaleza salarial de un pago, tiene que estar el artículo 127 y el 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Si es un tema de un fuero, tiene que estar el artículo 405 del Código. Es decir, tengo que determinar la proposición jurídica que sustenta mis pretensiones. Porque esa proposición jurídica es la premisa mayor de mi silogismo, que debe tener como conclusión la condena. Entonces, pongo eso ahí. Pero ahí también, ¿qué voy a poner? La jurisprudencia. Con la jurisprudencia hay toda una discusión acerca de si es vinculante, no vinculante, si genera un precedente, bueno, hay cualquier cosa. Y si uno se pone a buscar con cuidado, siempre va a encontrar una sentencia que le va a servir. Sobre ese particular, varias cosas. La primera, ustedes van a litigar ante la jurisdicción ordinaria laboral. Y el tope de la jurisdicción ordinaria laboral es la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando vayan a construir su proposición jurídica y vayan a utilizar jurisprudencia, procuren utilizar las últimas sentencias que haya proferido la Sala de Casación Laboral respecto de los temas que son objeto de litigio. ¿Por qué? Porque de esa manera van a tener la información más disponible acerca del modo como la rama judicial está interpretando y aplicando el derecho. Y ese precedente, le pongo muchas comillas, porque yo tengo una opinión acerca del precedente que en otro momento se las cuento, va a ser el que le va a servir al juez de insumo para acertar en la interpretación o en la aplicación de la proposición jurídica que ustedes plantean. Y va a hacer que, pensando en el eventual caso de una casación, la Corte se vaya más por la línea de esa demanda que tiene en cuenta su última jurisprudencia. Entonces, si van a hablar de pagos salariales, búsquense las últimas 5 sentencias de la Sala de Casación Laboral acerca de la naturaleza de los pagos salariales. Si van a hablar de indemnización moratoria, hagan el mismo ejercicio. Si van a hablar de pensión de sobrevivientes, búsquense esas sentencias y hagan digamos, la búsqueda, háganla con cierta frecuencia. Busquen, lean jurisprudencia. No solo porque ahí uno aprende cosas, sino porque uno entiende el modo como piensan los jueces. Ustedes les van a hablar a unas personas a las que quieren que les den algo. Entonces, tienen que procurar hablar el lenguaje que hablan esas personas. De nuevo, hagámosle fácil la función a los jueces. Y es más fácil que alguien me dé la razón cuando yo lo pongo de mi lado. Si yo hubiera empezado esta clase insultándolos a ustedes, lo más probable es que ustedes se hubieran ido y me hubieran mandado para el carajo con toda razón. Pero si yo empiezo reconociendo sus virtudes y su disposición y su buena onda, pues lo más probable es que ustedes digan, oiga, venga, chévere, venga a ver qué es lo que nos van a contar acá. Eso es un ejercicio de retórica que se llama captatio benevolente. Siempre que ustedes le vayan a hablar a alguien, busquen hablarle de modo que sea agradable a quien les oiga. De esa manera ya le generan un sesgo de confirmación y le generan un ancla, lo traen para su causa. Ustedes pueden tener toda la razón, tener todas las pruebas, pero si llegan insultando al que les tiene que resolver el asunto, lo más probable es que no les vaya bien. Entonces, con la jurisprudencia pasa un poco eso. La importancia de la jurisprudencia es que decanta el modo como se está interpretando la ley y además nos muestra el lenguaje
y la manera de pensar de ese momento de la corte. ¿Y por qué de ese momento de la corte? Supóngase que ustedes a ver, había sentencias de hace 20 años que eran muy interesantes y muy chéveres y que a uno le servían para salir de líos, listo. Entonces siempre eran esas sentencias. Pero es que resulta que la composición de la corte de hace 20 años es perfectamente diferente a la composición de la corte actual. Entonces la jurisprudencia de la corte actual va a ser diferente a la jurisprudencia de hace 20 años. Entonces, si ustedes citan jurisprudencia de hace 20 años, pues los jueces le van a decir, pues el criterio de la corte cambió en la sentencia de CL, no sé qué, si demás no sé cuántas, y ahora es de esta manera, y no les va bien. En cambio, si cogen la jurisprudencia reciente, estamos en el momento. Eso es, que pues, está uno en una fiesta y entonces va a poner música de la Sonora Matancera. Puede ser que le guste mucho, pero los chinos ahorita quieren oír esa Bad Bunny y a Karol G y etcétera. Entonces, pues sí, puede ser que a las personas mayores les encante lo otro, pero es que el mundo ya va en Karol G, gústele o no le guste o lo que le parezca a quien le parezca. Entonces, lo mismo pasa acá. Si vamos a leer y utilizar jurisprudencia en este acápite, utilicemos jurisprudencia. Jurisprudencia reciente. En cuanto a la doctrina, ese es un tema complejo. La doctrina es lo que dice un señor o una señora. Sí, es una fuente formal de derecho y toda la cosa, está reconocida, pero es que resulta que es una fuente no institucional. Entonces ustedes pueden ser doctrinantes, pero es que ahí lo que pasa es que lo que yo tengo que hacer no es mostrar mi erudición, lo que yo tengo es que convencer a un juez de que me dé la razón. Entonces, utilizaré la doctrina de manera que armonice y que sea, no que sea el argumento central dicho en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que no sea la ratio decidendi, sino que sea una interdicta. Es algo que como que complementa, que ayuda a sustentar la tesis. Y ya que hablamos de jurisprudencia de la Corte Constitucional, si bien litigamos en la jurisdicción ordinaria laboral, no podemos dejar de lado los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Hay algunos que son enfrentados y contradictorios, como por ejemplo es el caso de la reciente sentencia, la SL 2600 del 2025, del despacho del doctor Luis Benedicto Herrera, que hizo una lectura más garantista del fuero de prepensionado. Entonces, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia, tiene fuero de prepensionada la persona a la que le falten menos de 3 años para cumplir la edad para pensionarse, independientemente de la densidad de cotizaciones. La Corte Constitucional mantiene la jurisprudencia que planteó desde la SU 003 de 2018, en donde el fuero se configura cuando le faltan menos de 3 años y todavía no tiene el mínimo de semanas cotizadas. Entonces, una tesis te afora solo con edad, la otra te exige edad y que te falte. Y por allá entonces hay una norma, hay una ley que es la ley 2040 del año 2020, que se refiere a la protección de personas mayores de edad. Eh, y el artículo 8º de esa ley expresamente establece un fuero de estabilidad ocupacional reforzada de prepensionado en los casos de supresión de cargos en la administración pública, modificación de plantas de personal y provisión de empleos con listas de elegibles en concursos de mérito. Y ahí la regla es, si le faltan menos de 3 años, tiene fuero de prepensionado. Entonces, ahí va uno encontrando diferentes posiciones. Entonces, según lo que uno pretenda obtener, entonces construye su proposición jurídica. Y el espacio para eso es ese. A todos a veces nos da la tentación de decir, no, pues que yo al juez le voy a exponer acá mi super tesis y se zampan una demanda de 50 páginas con citas y con gráficos, con de todo. No los van a leer. O no los van a leer con el juicio y con la dedicación que eso se lo merece.
por lo que les dije hace un rato. Un expediente es un expediente, tenga 1000 folios o tenga 10. Y por el tema de simple, me toca leerme 1000, yo prefiero leerme 100 de 10 que uno de 1000. Entonces la idea es ser fluido y la fluidez se la da hechos, pruebas, pretensiones. Eso le facilita la vida. Muy bien, el numeral octavo, perdón, ya hablamos de los medios de prueba, hablamos de la conducencia y de la pertinencia del medio de prueba. Eh, no, a ver, una demanda no siempre tiene que tener el canon de todos los medios de prueba. ¿A qué me refiero con eso? No sé si a ustedes les hubiera pasado cuando yo estaba joven y trabajaba en una firma de abogados, eh, todas las contestaciones, porque era una firma que contestaba demandas, todas las contestaciones, sagrado, fuera el tema que fuera, tenía de interrogatorio de parte y testigos. Siempre. Entonces era prueba documental, testimonios, interrogatorio de parte. Siempre, 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 independientemente del tema que fuera. Y pues resulta que hay asuntos en los cuales la prueba testimonial o la declaración de parte son pruebas inconducentes, porque no sirven para probar el hecho, no sirven para probar el hecho que acredita o descarta la pretensión. Entonces, por ejemplo, en un tema de un reconocimiento pensional, interrogatorio de parte al representante legal de la entidad, pues ese interrogatorio no me va a servir para nada porque es que resulta que ahí yo no necesito que diga cómo es cierto sí o no que el señor cumplió requisitos para obtener la pensión de vejez. No, no, el representante legal no puede confesar eso. Entonces, ¿cuál es la prueba conducente y pertinente en esos casos? ¿Cuál es la prueba idónea? Pues la historia laboral, la cédula del personaje en cuestión y el registro civil. Ahí ya está, con eso prueba que cumplió los requisitos de la norma que establece edad y tiempo de cotización. Listo. Entonces no tiene que poner el desfile de testigos para acreditar que si yo vi que él cumplió los 62 años, yo fui a la fiesta, yo le llevé este detallito. Dice felices 62. No, no eso no es, esa prueba no es conducente para acreditar la edad para causar una pensión de vejez. Ahora, por ejemplo, que está el tema de ¿cómo es que se llama? De la indemnización de los perjuicios derivados de la ineficacia del traslado cuando se causa la pensión. Ahí hay un tema probatorio crítico que es el de probar los perjuicios. Entonces, muchas personas asumen que esos perjuicios corresponden a la diferencia de la pensión que se hubiera causado en Colpensiones enfrentada a la pensión que se causó en el fondo. Entonces, lo que hacen es en el fondo, en Colpensión me tocaba 100 y acá me tocó 4, luego la diferencia es 6, multiplicado por tanto, esa prueba no es idónea para acreditar el perjuicio, porque como estamos hablando de un perjuicio, nos tenemos que ir al régimen del derecho de daños. Entonces ahí hay que probar el daño emergente, el lucro cesante, es decir, hay que probar el daño y valorarlo con la técnica con la que se prueba en el derecho de daños. Entonces ahí yo tengo que llevar un perito, yo tengo que llevar un dictamen pericial para probar ese perjuicio. Entonces, muchos de esos procesos no están llegando al éxito que deberían y no estoy prejuzgando ni diciendo nada porque no he tenido y no tengo de esos expedientes eh, en los que se debaten esas pretensiones, pasan esas cosas. Entonces, cuando voy a identificar las pruebas, pruebas conducentes y pertinentes, que prueben los hechos que sustentan las pretensiones. Si hago eso, me va a ir bien. Va a tener una buena demanda. El numeral noveno se refiere a la cuantía cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia o el trámite, para lo cual bastará indicar si supera o no los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces con eso se fija la cuantía para saber si le toca al municipal en primera o si le toca al circuito en primera. Esa es la determinación de la cuantía. El numeral décimo se refiere a que la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes.
sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de inadmisión. No obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así, bajo juramento, que se entenderá prestado con la demanda sin que ello implique su inadmisión. El demandante tampoco estará obligado a indicar su canal digital en caso de carecer de uno, lo cual deberá manifestar la demanda. Lo que hablábamos cuando se fijaba el tema del domicilio, y si era físico, entonces el físico, y si es digital, entonces el digital, pues por ese mismo conducto se hace. Como generalmente al proceso judicial se comparece mediante abogado por vía del derecho de postulación, y pues los abogados suelen tener una dirección electrónica, y además esa dirección electrónica tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Abogados, porque esa va a ser con la que van a entrar al SIUG. Entonces, pues con eso es muy fácil. Recomendación pues, para las partes: disponer de un correo electrónico especial para el proceso. Y ojalá al que puedan tener acceso, pues la parte y eventualmente el abogado, dentro del secreto profesional y dentro de la protección de datos. ¿Por qué? Porque si se deja el correo electrónico normal de la persona, de pronto el correo que le mande el juzgado notificándole de tal cual la actuación, se le puede ir para el spam y no lo ve. O lo ve y se asusta porque no sabe qué es. O simplemente lo ignora. Pueden pasar muchas cosas, mientras que el abogado, al ser experto jurista, pues sí sabe identificar qué es lo que se recibe, cómo se recibe y para qué se recibe. Entonces, de esa manera se puede cumplir con eso. Eso no tiene, digamos, mayor dificultad. En el modelo se deja siempre canal de comunicación y ahí se ponen esos datos. También entonces con la demanda, entonces se tienen que poner los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda, que es la relación de los medios de prueba y sí, de los documentos que se aporten como anexos. Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos. Lo mismo que sus anexos a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto cuando haya lugar a este. Y este punto es uno, digamos, de los relevantes y complejos en cuanto a la operatividad. Ya veíamos el artículo 76 de la ley 2452 y de cómo esa disposición privilegia y parte de la base del uso de tecnologías de la comunicación y la información. Y el propósito también planteado por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en su última reforma, en la 2340, es que se llegue al litigio en línea y al expediente digital. Y eso está bien y es deseable y todos estamos comprometidos en eso. Pero también tenemos que reconocer las limitaciones con las que contamos para que eso pase. De alguna manera, todos hemos pasado por el SIUG y el SIUG ofrece todavía ciertas dificultades. Dificultades que tienen que ver con la implementación de lo que yo he dado en llamar una baranda digital. Y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo. Este proceso digital tendrá éxito en la medida en que lo que uno haga en el SIUG o en su equivalente sea tan fácil y tan sencillo como lo que uno hacía cuando iba al juzgado físicamente. Cada complicación, cada clave, cada protocolo que sea complicado, que sea difícil y que además no se soporte tecnológicamente, o más bien, no se soporte funcionalmente, nos aleja de la posibilidad de alcanzar ese anhelo del expediente digital y del proceso a través de tecnologías de la comunicación y la información. Y nos aleja porque las personas no le van o sea, generan resistencia al cambio. Y hay que tener en cuenta que el universo de interesados en el mundo jurídico va desde los chicos que están empezando su primer semestre de derecho
hasta los magistrados que están cercanos a la edad de retiro forzoso, que son 70 años, o los jueces, o los funcionarios. Y todos ellos tienen que tener la misma posibilidad de acudir al proceso. Y acudir al proceso es tener acceso al expediente, a las audiencias, a hablar con el juez, a hablar con el magistrado. Todos tienen ese derecho. Y mientras las herramientas que se dispongan no lo faciliten, pues va a haber esa dificultad. Y eso obra en desmedro de la eficiencia y de la confianza de las personas en la rama judicial. Entonces, eso es un grandísimo desafío, no solo de la rama, sino del conjunto del Estado en hacer realidad ese propósito de litigio en línea y del expediente digital. Entonces empieza por acá. La demanda deberá radicarse por los canales digitales y además deberá presentarse en mensaje de datos. Y entonces, ¿cómo es un mensaje de datos? Entonces, no hay todavía esa definición universal, porque lo que entendemos hasta ahorita como mensaje de datos es un correo electrónico que viene con unos anexos. Y esos anexos generalmente son documentos que vienen en PDF. Pero es que resulta que cuando yo estoy haciendo una demanda, pues listo, yo escribí mi demanda, la firmé, la escaneé o la guardé como PDF, listo, eso está bien. Pero resulta que si mis pruebas, las pruebas que yo tengo que presentar son una placa que me dieron cuando cumplí 10 años en la empresa, 1000 folios que son los registros de horas extras, las fotos que demuestran la convivencia familiar cuando se está pretendiendo una pensión de sobrevivientes. ¿Cómo las incorporo en el expediente? Entonces, la única manera es que me toque escanearlas. Entonces, ¿cómo escaneo yo una placa de metal? Entonces no me va a quedar igual que con una fotocopia y no se ve bien. Pero entonces, ¿cómo la arrimo cómo la aporto? ¿Cómo hago para que las fotos? Entonces resulta que esas fotos son, pues, imagínense, fotos de 20 años de convivencia que se tomaban con una cámara que le tocaba revelar el rollo. Pues listo, vale, pero entonces, ¿cómo hago para escanearlas a color? Entonces, mi escáner es uno habla no, que con el celular, no, pero es que no queda bien, pero entonces, y después cuelgo eso en el SIUC, que tiene una capacidad que no me alcanza, entonces, hay unos desafíos que hay que reconocer y que hay que asumir y que hay que trabajar en ellos. Eh, Se radica en el medio que disponga el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos hacia el SIUG. Yo creo que ya todos tenemos que hacernos esa idea. No es válido mandar los documentos al correo electrónico del juzgado. Eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura ha dispuesto que las piezas procesales, las actuaciones procesales, se surten es por el SIUG, para que se incorporen en el expediente digital. Entonces, hay que tener eso muy presente. El parágrafo primero establece lo siguiente: la demanda deberá ser radicada por los canales digitales, ya dijimos, siempre que la misma cumpla lo dispuesto en este artículo, salvo lo dispuesto en el parágrafo siguiente. En los asuntos laborales, el demandante no estará obligado al presentar la demanda a enviar simultáneamente por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, tal como lo dispone el artículo sexto de la Ley 2213 de 2022. Ese parágrafo, lo que pasa es que hay que entenderlo en que no hay que mandarle simultáneamente el traslado a la fecha al momento de radicación al demandado, como pasa hasta ahora. Ustedes se acuerdan que por cuenta del decreto 806, ahora la ley 2213, yo tenía que acreditar al radicar la demanda que había enviado una copia del traslado de la demanda al demandante. Este parágrafo elimina esa obligación. Y el parágrafo segundo dispone que en los procesos de primera instancia cuya competencia esté atribuida a los jueces laborales municipales, no se requerirá demanda escrita y por lo tanto la demanda se podrá presentar de manera virtual o verbal, exigiéndose los requisitos señalados en este artículo. Propuesta verbalmente se extenderá un acta en la que consten los nombres y domicilios del demandante y demandado, lo que se demanda y los hechos en los que se funda la acción.
Esa diligencia será firmada por el juez, el demandante y el secretario se dispondrá a la citación del demandado y se impartirá el trámite a que haya lugar. Muy, digamos, muy contemporizado con el tema de la demanda en el proceso verbal de única instancia. Ese es el resumen que hay ahí. Doctor, yo tengo una pregunta, qué pena contigo. No, señora, dele. Incluso creo que al principio tenía Laura la mano levantada, pero Ay, no pero sé no la vi, si... pero cuente a ver, María Adelaida y Laura, si está por ahí también. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que el día de ayer recibí una demanda a uno de mis clientes, eh, pero no la radicaron en el SIUC, sino que mandaron simplemente como lo de la 2213, que mandaron la demanda al correo de la empresa en PDF, pero solamente el escrito, ¿correcto? Ujú, Pero también tuve una demanda que le llegó a un cliente que efectivamente ya fue contratabilidad de ISIUC. En ujú. este caso, yo como parte pues opositora de la empresa, porque yo soy la apoderada de la empresa, yo espero, o sea, yo desde el principio entendería que la demanda que me llegó ayer o a la empresa está mal radicada, si no está mediante el SIUC o yo tendría que decir algún pronunciamiento en la contestación de la demanda cuando ya llegue o me manden el auto admisorio. Espérese al auto admisorio, pero sepa que lo tiene que estar patinando. Ok. O sea, tengo que estar pendiente de la rama todos los días, pues, Un básicamente. poquito sí, pero es que ahora viene otro tema que es un tema técnico, es que el SIUD como que se está demorando en sacar las actas de reparto. Ah, ok. Entonces, por eso No, le digo, esté muy pendiente de su spam y esté pendiente de la rama, estélo monitoreando. Además que todo toca consultarlo por el SIUC, ¿no? Ya no hay este Justicia 21 y la consulta nacional unificada del número de 27 dígitos ya no está funcionando para procesos nuevos. correcto. Sí, Entonces, es tiene que verdad. estar muy pendiente de los canales digitales de su cliente. Y no, la regla general, mientras no la notifiquen, usted no sabe. Correcto. Porque inclusive la empresa ni siquiera ha dado contestación, pues, de que, pues, para que no vaya a ser por notificación de conducta Claro, concluyente. porque O sea, además, ya, si se notifica por conducta concluyente, si usted contesta una demanda que le correcto. radicaron ayer, todavía no se la han admitido. Entonces, usted no se puede Correcto, sí, notificar sí. por conducta concluyente de un auto que todavía no No, se ha no, dictado. no. No, 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 no. Eso sí lo tengo muy claro, sino que, por ejemplo, bueno, y muchas veces yo me he metido al SIUC a revisar unos procesos, pero ya en la consulta que tú dices de los 27 hitos no aparece nada, No, no entonces aparece. uno tiene que mirar como todo para uno estar completamente seguro, entonces creo que a veces el tema del SIUC ha generado, te digo, te expreso que ha generado para las partes demandadas un poco más como de inseguridad en ese aspecto, porque entonces uno pues tiene que ser más precavido, pero la carga en ese aspecto tiene que ser muchísimo más cuidadoso. Y creo que con el SIUC, erradicación de 27 dígitos, ya con la 2213 que le notifican a uno con el correo, entonces no es como con 3 notificaciones que uno tiene que revisar. Ujú. Entonces sí, es No, un eso es un lío. complejo. Y que había juzgados que notificaban ellos mismos. Correcto. Y habían otros que no, que ordenaban a que la parte demandante Así es. notificara. Entonces esos son como diferentes planetas. Entonces ya por lo menos este planeta sí ya está más claro porque ya tenemos una regla por lo menos uniforme para que Ok, para que eso pase. Entonces sí, listo, no, doctor. Muchas no, gracias. atenta con todas esas cosas, porque Sí, yo sé. después, es que mire, yo estando acá en el tribunal, yo ya no les puedo decir lo que les decía antes, pero pilas con las notificaciones. Sí, sí, Eh, sí. eso por ahí. Y Gracias. la tiene la manito arriba. Doctor, buenas noches. Buenas noches, señora. Bueno, tengo una pregunta retomando el tema de los hechos que usted comentaba. Entonces, para estructurar una demanda en donde se va a atacar el escrito de determinación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por Ujú, parte del empleador. Entonces, estos documentos pues contienen, digamos,
los hechos probados, la calificación jurídica, la ausencia de la justificación válida, bueno, y demás. Entonces, por lo menos si vamos a atacar los hechos probados, por decirlo así, entonces, en cuanto a la redacción de los hechos, ¿qué sería más conveniente? O sea, por lo menos digo, bueno, la empresa X entonces dijo que los hechos probados son dos puntos. Entonces, ¿qué sería lo recomendable ahí? O sea, citar textual y repetir lo que está en el escrito de determinación del contrato, que además se va a aportar como prueba, o qué sería lo recomendable, por ejemplo, en esos casos, para poder atacar como hecho cada uno, digamos, de los puntos que tiene ese escrito de determinación del contrato. Eh, pues no tanto repetir la pieza procesal, pero sí hacer mención de ella. Entonces, en comunicación de fecha tal que se aporta como prueba, el empleador señaló que tal cosa y tal otra. Entonces, fíjese que hay una cosa chévere. Los hechos son como el resumen de las pruebas. ¿Sí? Entonces usted lo que hace cuando va narrando los hechos es una narración cronológica. El contrato empezó en tal fecha, me pagaban tanto, tal, y así mismo va construyendo las pruebas. Mire, para armar esa demanda fácil, usted llega y consígase un televisor o una pantalla grande y la pone en split, la partida. Entonces, en un lado va escribiendo las cosas y en el otro va haciendo la relación de pruebas. Ujú. Entonces usted va, lo que usted dice, el hecho tal, y de una vez prueba documental, prueba tal. De manera que usted va haciendo, las va construyendo así, y ya queda claro que está demostrando todo. Ahora, bueno, la mejor prueba con la que menos se puede pelear es la prueba documental. Entonces, para darle contundencia a su pretensión, fúndese en prueba documental. Ok. Yo hago ahí el disclaimer, ¿no? Esto es eminentemente académico. Sí, sí, sí. Sí, no sé Gracias. qué suerte va a tener. Además, percibo que su merced tiene un acento paisa medellinense. Entonces, por competencia no me toca. No, Entonces, no, señor. bueno, No, pero señor. entonces, sí, pero entonces sí eso, no transcribir las piezas procesales, no hace falta, pero sí identificarlas y aportarlas. Demanda lo suficientemente cortica, muchas pruebas. De modo que se cruce, porque uno lo que mira son las pruebas. Vale. Gracias, Doc. No, señora, con mucho gusto. Jamie, Doctor, buenas noches. buenas noches, ¿cómo le va? Bien, sí, señor, gracias. Ah, bueno. Retomando lo que estábamos hablando de que ahora ya no es necesario realizar el traslado previo antes de radicar la demanda a los demandados. Sí, señora. Es que me causa curiosidad, no sé si es una pregunta tonta, pero es que el artículo dice en asuntos laborales. Entonces quisiera Ujú. saber si aplica también para asuntos de la seguridad social. Pues claro, porque es la jurisdicción de la seguridad. Es que, si ve, esos son los resultados de las redacciones que a veces se le van a uno. Pero sí, desde luego, claro, porque el código regula el procedimiento laboral y de la seguridad social. Claro, sí es de los dos, pero solo dice en asuntos laborales, entonces ahí sí Podría pensar genera la de la duda un seguridad social. poco. Claro, pero entonces, vea que usted me pone a mí en una situación muy curiosa porque es que yo siempre he dicho que las normas procesales no se interpretan por vía de favorabilidad, pero eventualmente ahí se estaría afectando un derecho subjetivo, en consecuencia sí podría extenderse el efecto a la seguridad social. Claro, gracias. Sí, no, eso, vea usted que eso pone a todo el mundo a pensar. Y además que muchos de estos asuntos, a ustedes les va a parecer muy curioso lo que les voy a decir, solamente se van a definir cuando la Corte Suprema de Justicia saque el primer auto en el que resuelva una u otra cosa. O cuando los tribunales empecemos a dictar los autos respecto de una u otra cosa. O cuando los juzgados en segunda instancia empiecen. Sí, mientras no haya
mientras no haya pronunciamientos judiciales, todo, mucho es especulación. Fíjense que no fue sino hasta cuando la Sala de Casación Civil empezó a dictar autos respecto de la notificación del artículo octavo de la ley 2213, eran especulaciones. Entonces ahora ya hay unos autos que sirven para eso. Entonces, ahí vamos. Es que lo lindo es que en esto estamos abriendo camino todos. Y como ya es la hora que es, y yo creo que ustedes merecen un merecido descanso. Entonces, queridas, queridos, vamos a dejar hoy por hoy acá. Nos vemos el martes 24. Continuamos con este tema y nos metemos con la contestación de la demanda, que van a ver que, habiendo hablado de la demanda, hablar de la contestación es como ensamblar una figura que empata. Don Alejandro, Doctor, le quería hacer una pregunta final. señor. Dentro de los requisitos perdón, el juez cuando hace el estudio de admisibilidad de la demanda, Ajá. según el nuevo código, pues noté que la caducidad, en primer lugar, ya no está señalada como causal de rechazo, sino como causal de inadmisión. Ujú. Le quería preguntar, doctor, en primer lugar, pues, ¿cuál fue la razón por la cual se cambia esta causal para ser de inadmisión y no de rechazo? Porque entendería que la caducidad, pues cuando está causada, pues ¿cómo la puedo yo corregir? Porque esto es por el paso del tiempo y pues es una excepción que además el juez debe decretarla de oficio, ¿cierto? Me parece que eso iría en contra de la economía procesal. Pues distinto de lo que sucede con la prescripción, ¿no? Que es así, es a petición de parte. Y segundo, doctor, a mí me queda duda, pues yo entiendo, por supuesto, de que el Código Procesal del Trabajo se fundamentó en el Código General del Proceso. En el Código General del Proceso es donde aparece como causal de rechazo, pero es que en materia civil, en materia comercial, se justifica más hablar de caducidad, ¿no? Yo ahora estaba revisando, doctor, y pues no se me ocurre un asunto que sea objeto de caducidad. Inclusive el fuero sindical también habla de prescripción, no habla como tal Y, de caducidad, que son figuras pues totalmente distintas, ¿no? claro, sí. Entonces, no sé la razón por la cual se haya cambiado, porque pues no veo cómo yo pueda subsanar una demanda que está caducada, pues por el paso del tiempo. Y Ujú. dos, pues no sabría tampoco en materia laboral, no se me ocurre en este momento pues un caso en el cual sería aplicable la caducidad como tal. A mí tampoco, y le debo decir que no le sé contestar porque se pasó de lo uno por lo otro. Entonces, es uno de esos asuntos que no le puedo contestar. No, no sé, la verdad, no lo sé. Y lo que sí sé es que a veces, eh, digamos que nos falta un poquito de rigor técnico, porque esa distinción entre la caducidad y la prescripción sí es muy importante, y sí caducaba la acción de fuero sindical. Y en mi opinión, el uso del término de la prescripción de la acción de fuero sindical es inapropiado, porque lo que pasa con esa acción es que tienes un término de caducidad. Que ha aumentado es otra vaina, pero es un término de caducidad. Es el plazo que tiene usted para ejercer una acción. Claro, Ahora, qué pena, ahora, doctor. una, Claro, una porque, cosa, una cosa es la caducidad de la acción y otra la prescripción del derecho. Entonces, pues eventualmente pues, se puede caducar la acción, no prescribe el derecho, se tramitaría como un ordinario, pero no le hallo más sentido que eso. sí, ya, correcto, doctor. Muchísimas gracias. No, señor, con mucho gusto. Vea, se nos fue rápido el tiempo. Queridos, queridas, muchas gracias. Han hecho grato este momento. Se nos pasó volando. Muy interesante lo que hemos conversado. Gracias a ustedes. Nos vemos el martes. Descansen.